En esta hora, Señor Jesús, por tu bendición. Bendíganos, Padre Celestial, en este momento, Señor, en este conversatorio. Denos mucha sabiduría y entendimiento, Padre del cielo. Que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros y que usted sea direccionándonos conforme a su santa y eterna voluntad, Señor amado. Amén. Siéntense, por favor. Y vamos acá entonces a iniciar con las preguntas que están acá. Vamos a hacer la lectura pública y nuestro hermano Fernando entonces estará respondiendo a las inquietudes que se presentan acá. En el transcurso que estamos en el ejercicio, si usted tiene alguna pregunta, se puede acercar a alguno de los líderes, tome el papel y escriba la pregunta y la trae para así también darle desarrollo. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Mucha atención. Hay una pregunta acá, hermano Fernando, y dice: como cristianos pentecostales, como cristianos pertenecientes a la organización IPUC, ¿estaría bien recibir invitaciones ministeriales de otras organizaciones que predican sana doctrina? Bien, hermanos. Interesante pregunta esta. Mire, hermanos, nosotros y toda organización tiene su propia cultura. Se llama cultura organizacional. A veces compartimos las mismas doctrinas, pero no tenemos la misma cultura organizacional. Por ejemplo, nosotros tenemos una estructura administrativa episcopal. Otros tienen una estructura congregacional. Cuando dijimos episcopal, establecimos una línea de autoridad a partir de Dios, y organizacionalmente dijimos que la asamblea de directivos, el consistorio de ancianos, la asamblea distrital, la asamblea de directivos, asamblea distrital, oficiales, pastores, comités, congregaciones, ¿cierto? Pero otros, la máxima autoridad de la iglesia no es la asamblea de pastores, sino que la máxima autoridad de la iglesia es la congregación. Entonces usted encuentra en esa estructura organizacional que la congregación publica en el periódico: se busca pastor con este perfil. Los pastores que aspiran a hacerlo en esa congregación presentan sus hojas de vida. La congregación los invita a predicar, y después de que los oye predicar, deciden quién es el pastor de ellos. El día que el pastor de ellos les aprieta un poquito las tuercas, entonces, ¿qué hacen con el pastor? Lo cambian, porque la máxima autoridad de esa iglesia es la congregación. Entonces, es una estructura congregacional. ¿Y cuál es la que nosotros tenemos? Episcopal. Entonces, a veces no, aunque hay comunión doctrinal, no hay comunión organizacional. Ahora, a veces las organizaciones comparten la doctrina de la unicidad con nosotros, o sea, son unicitarios, pero no comparten otras doctrinas. Por ejemplo, la doctrina que está relacionada con la obra del Espíritu Santo.
Ellos creen que un creyente que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, si se muere, se condena. ¿Qué cree la iglesia? Que un creyente que ha sido bautizado en el nombre de Jesús porque ha creído en Él, ha obedecido, se ha arrepentido, se ha convertido, ha perseverado y se muere, es salvo. Entonces, se comparte de pronto la doctrina de la unicidad, pero no se comparte otras doctrinas. Por ejemplo, no creen en el divorcio, como lo establece la palabra de Dios, donde se afirma que hay una causal para el divorcio, para que un creyente rehaga su vida si es la parte inocente. Entonces, la iglesia como tal tiene comunión con algunas otras organizaciones del nombre que comparten nuestras doctrinas, y cuando se trata de invitaciones, si es en el exterior, se averigua si el misionero y la iglesia que él administra tiene comunión con ellos, y se le da la autorización para atender invitaciones. Quiere decir que cuando se habla de la obra exterior, es el director de misiones extranjeras como intermediario entre la misión y el consistorio, el que trae la solicitud para que el consistorio avale la invitación. Si la invitación es distrital, el visto bueno lo dan los directivos distritales. Se examina si hay comunión doctrinal, si hay comunión organizacional, y el grupo de directivos da el permiso para que la persona que es invitada a participar lo haga sin ningún problema. Si es local, ¿quién es el que está encargado de darle el visto bueno? El pastor. Entonces tenemos nuestras instancias: consistorio, directivos y pastores, de acuerdo al ámbito de la invitación que se haga para ministrar. Consistorio, directivos y pastor. Aquí hay una pregunta. ¿Qué implica el neopentecostalismo en nuestra identidad organizacional? Bueno, les voy a contar algo. Estamos en la Escuela de Formación Ministerial y el consistorio se ha desplazado a todos los distritos para enseñar acerca del neopentecostalismo. Entonces les voy a explicar a los jóvenes un poquito de qué es el neopentecostalismo. El neopentecostalismo es un movimiento relativamente nuevo. Tiene sus orígenes en los años 50 y 60 del siglo pasado. Es decir, que es relativamente nuevo. Se consolidó en los años 80, más o menos. Años 80, años 90. Ellos hacen parte de la nueva religiosidad. La nueva religiosidad tiene unos rasgos característicos que quiero compartir con ustedes. Número 1,
es sincrética. Cuando yo digo que es sincrética, ¿qué estoy diciendo? El sincretismo. ¿Qué será el sincretismo? Una mezcla de posiciones doctrinales. Y si fuera una mezcla de posiciones doctrinales sanas, pues vaya y venga. Pero ahí cabe de toda clase de doctrina. Entonces, esa mezcla yo la he llamado coloquialmente, y no sé si ustedes usan la palabra aquí en la costa, un sancocho. Ahí le cabe todo: yuca, papa, ñame, carne, todo. La nueva religiosidad es sincrética. La nueva religiosidad es emocionalista. Apunta a las emociones. Apunta a las emociones. Mire, estamos de acuerdo que la bendición produce emoción, pero no toda emoción es una bendición. Yo le contaba a los hermanos que en la Argentina yo viví una experiencia con una hermana. La hermana asistió a un evento al cual yo no pude asistir. Y cuando me encontró me dijo: hermano Fernando, la bendición que usted se perdió. Cuando ella me dijo así, yo le pregunté: ¿y qué enseñaron? Me dijo: no me acuerdo. Pero fue una gran bendición. Quiere decir que ella asociaba la bendición con la emoción, con los saltos, con los brincos, con las bancas que tumbaron. Pero no sé si usted está de acuerdo conmigo en que la mayor bendición de una reunión como estas es la palabra de Dios. Porque la palabra bendición quiere decir bien decir. Y en la Biblia está el bien decir de Dios. Entonces, ellos son emocionalistas. Manipulan las emociones de la gente. Emocionalistas. Y entonces, para manipular las emociones utilizan toda una serie de estrategias: papel picado, luces de colores, humo, todo eso para estimular las emociones. Número 3 es antropocéntrico. Es decir, el centro de sus reuniones es el hombre. Y nosotros tenemos que cuidarnos, porque el centro de nuestras reuniones no es el predicador. No, señor. El centro de nuestras reuniones es Cristo. Y a veces nosotros le ponemos más énfasis al predicador. Yo le decía a los hermanos, si yo les dijera anoche en el culto 100 hermanos recibieron el Espíritu Santo, ¿usted qué pregunta? ¿Quién predicó? ¿Quién predicó? El hombre. Ese hay que invitarlo. Y a veces nosotros decimos, hermanito, ¿y cómo me fue? Como si a uno le tuviera que ir bien, cuando al que le tiene que ir bien es al dueño de esta palabra.
Al que le tiene que ir bien es al receptor de la palabra. Nosotros apenas somos instrumentos, canales, pero la gloria es para Él. La gloria es para Él. Mire, yo estuve en el Paraguay, iba por una calle y vi una valla con una foto inmensa. Era la foto de un predicador. Y allá debajo de la foto, pequeñito, casi no se leía, Jesucristo salva y sana. Es decir, que el protagonista, ¿quién era? El predicador. Me decía el hermano que me administró cuando yo comencé mi vida cristiana, si usted quiere valorar una alabanza o una predicación, fíjese qué lugar ocupa Jesús en esa alabanza y en esa predicación. Aquí el que ocupa el primer lugar tiene nombre. Se llama Jesucristo. Entonces, el neopentecostalismo es antropocéntrico. Nosotros somos cristocéntricos. Y como yo soy un poquito olvidadizo, ya me olvidé de lo primero. La nueva religiosidad es ¿qué? Sincrética. Número 2, emocionalista. Número 3, antropocéntrica. Y número 4, pseudocristiana. Cuando digo pseudocristiana es que se parece, pero no es igual. Ellos utilizan mucho la verdad a medias, pero no sé si usted está de acuerdo conmigo que una verdad a medias es una mentira completa. Una de los caballitos de batalla del neopentecostalismo es la teología de la prosperidad. Que el Señor en la cruz del Calvario no solamente llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades, sino que en la cruz del Calvario Él llevó nuestra pobreza. Que el Señor Jesús era un hombre rico, que tuvo que nombrar un tesorero para que le administrara los bienes. Que su túnica era tan costosa que la habían rifado entre ellos. Pero la Biblia dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. Que Él nació en un pesebre prestado. Vivió en una casa prestada. Montó en un burro prestado. Cargó una cruz prestada. Y lo enterraron en una tumba prestada. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces la teología de la prosperidad dice, pide y se os dará. Pedid y se os dará, pero se olvidan del resto del versículo que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces no todo lo que uno pide recibe. Pero ellos sí dicen que todo lo que uno pida, lo recibe. Entonces citan el versículo a medias. Citan el versículo a medias cuando dicen, yo doy para que tú me des. Pero ¿cuál es la otra verdad? Yo doy porque tú me diste. Y ese yo doy porque tú me diste es lo más importante. Porque la prosperidad no viene de abajo hacia arriba, viene de arriba hacia abajo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de dónde? Del Padre de las luces. David completó el círculo financiero cuando dijo,
porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Él es el dador por excelencia. Nosotros somos los receptores. Después de que recibimos, estamos en capacidad de dar. La teología de la prosperidad. Segundo caballito de batalla es el mediocentrismo. Fe en la fe. Es decir, ellos dicen que la fe es la causa de todos y que Dios está atado a la fe. Cuando la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor porque le dio la capacidad de creer al hombre cuando lo creó. En uso de esa capacidad, nuestros tatarabuelos fue que creyeron al argumento de la serpiente antes que al argumento de Dios. Capacidad de creer. Todos la tenemos. Por eso algunos creen en el brujo, otros creen en el talismán, otros creen en el horóscopo, otros creen en el espiritista, otros creen en el adivino, otros creen que no hay Dios. Hasta el diablo es creyente. ¿Crees que Dios es uno? Los demonios también creen, o no se arrepienten, ¿cierto? Tiemblan. Él es el autor de la fe porque de él depende la doctrina. La fe como doctrina. ¿Usted no ha visto el logo de la iglesia que dice un Señor qué? Una fe. Esa fe es la doctrina. Él es el autor de la fe en la medida que nuestro estilo de vida es una vida de fe. Yo le decía a los hermanos que a nosotros nos vendieron la idea de la Semana Santa y la compramos. Y yo recuerdo que yo era santito esa semana. Ni siquiera me bañaba. Porque decían que si uno se bañaba se volvía una sardina, dice el hermano. Pero se acababa la semana y adiós santidad. Dios no quiere una Semana Santa, sino una vida santa. Así como no quiere un evento de fe, sino una vida de fe. Yo he acuñado esta frase, uno cree para vivir y luego vive para eso, póngase en un 10. Entonces ellos promulgan fe en la fe. Uno de los maestros de nuestra iglesia predicó un sermón a los pastores que lo tituló La fe no mueve montañas. El que mueve las montañas es Dios, no la fe. La fe es el medio que nos conecta con aquel que mueve montañas. Poder en la alabanza. Poder no está en la alabanza. El poder está en el Dios que alabamos. No hay poder en la oración, el poder está en el Dios que adoramos. Ellos son mediocentristas, fe en la fe, poder en la alabanza, poder en la oración. La oración es poderosa porque nos acerca ante aquel que es poderoso. La fe es como la ambulancia. Si usted se enferma, le envían la ambulancia a su casa, ¿cierto? ¿A dónde lo lleva la ambulancia? Al hospital. ¿Y quién es el que lo sana? ¿La ambulancia? La medicina a través del médico. O el médico a través de la medicina, como quiera usted. La ambulancia debe estar bien orientada. Porque si la ambulancia en vez de llevarlo usted al hospital, lo lleva al cementerio,
La fe tiene que llevarlo al autor de la fe, para que el autor de la fe lo sane, lo perdone, lo bendiga, lo restaure, lo levante, lo fortalezca, le dé vida. Él es. Pero entonces ellos creen que la fe es la causa de todo. La causa de todo no es la fe, la causa de todo es el Señor Jesucristo. Por favor. Entonces, teología de la prosperidad, mediocentrismo, fe en la fe. Y fíjense ustedes que ellos también creen en el poder del pensamiento, el pensamiento positivo. Y que cuando usted piensa positivamente, atrae cosas positivas. Eso se llama orientalismo. La posición orientalista apunta a que usted tenga un pensamiento positivo, porque el pensamiento atrae hacia uno lo que uno piensa. Pero yo les pregunto, ¿el pensamiento es un insumo o es un producto? Insumos: el agua, la harina, el aceite, la levadura, la mantequilla, la sal. ¿Cuál es el producto? El pan. Hay unas cosas que son insumos y otras que son producto. ¿El pensamiento es un insumo o es un producto? Es un producto. ¿De dónde salen los pensamientos? Del corazón. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tú, y luego sí miren tus ojos por mis caminos. Pero ellos creen en el pensamiento positivo. Yo tenía una historia que era la historia del árbol de naranjas agrias que quería producir naranjas dulces. ¿Ustedes la conocen? ¿No la conocen? Usted sí la conoce, ¿cierto? Ese era un árbol medio inteligente, ¿cierto? Lo primero que dijo como estrategia para producir naranjas dulces fue repetirse 1000 veces: soy un naranjo dulce. Y se la repitió, pensamiento positivo. Pero cuando llegó la cosecha, ¿qué produjo? Naranjas agrias. No le funcionó. Como era medio inteligente, dijo: siémbreme alrededor mío un buen número de árboles de naranjas dulces. Y se los sembraron. Y comenzó a sentir el aroma. Dijo: ahora sí soy naranjo dulce. Pero llegó la cosecha, ¿y qué produjo? Naranjas. Como era medio inteligente, dijo: compren un bulto de naranjas dulces y me las amarran a las ramas. Se las amarraron. Dijo: ahora sí soy un naranjo dulce. A los 5 días, ¿qué pasó con las naranjas? Y cuando llegó la cosecha, naranjas agrias. Fíjense que esa ilustración habla de 3 tipos de personas en la iglesia. Número 1, los que piensan que por el pensamiento positivo ya son lo que son. El pensamiento dice quién es uno. Porque tal es el pensamiento en su corazón, así es él. Pensamiento positivo. Los que se rodean de cristianos y piensan que ya son cristianos porque están rodeados de cristianos. Y tercero, los que imitan las obras de los cristianos. Pensamiento positivo, rodearse de cristianos, imitar las obras de cristianos. Pero llega la cosecha, ¿y qué produce? Pero un día alguien le arrancó una rama al árbol de naranjas agrias y la injertó en el árbol de naranjas dulces. ¿Qué hizo el árbol de naranjas dulces? Asimiló la rama. Comenzó a nutrirla de una nueva savia, una nueva naturaleza. Y cuando llegó la cosecha, ¿qué produjo? Naranjas dulces. Así somos nosotros. Estábamos en el árbol
de naranjas agrias y nos injertaron en el buen árbol. Y ahora damos fruto. Pero el fruto no es de la rama, el fruto es del árbol. Aquí el que da fruto se llama Jesucristo. Entonces, pensamiento positivo. Pensamiento positivo. A ver si me recuerdan. Número 1. Yo soy desmemoriado. Sincretismo. Número 2. Emocionalista. Número 3. Antropocéntrico. Y número 4. Pseudo cristiano. Dicen los neopentecostales que nosotros somos pequeños dioses. Y que el Señor es como nuestro, oiga, suena duro decirlo, como nuestro recadero, ¿cómo se llama aquel que es el que cumple todas las necesidades, los anhelos, los deseos de cada persona? Pero dijo un hombre que llegó a la iglesia: yo fui a la iglesia para recibir lo que deseaba, pero el Señor me dio lo que necesitaba. Que la oración es una guerra. Y hablan de la guerra espiritual. Ellos ven el demonio en todas partes. Mire, dicen que una vez un predicador en la escuela dominical, un creyente se le estaba durmiendo. Y dijo: un momento, hermanos, vamos a reprender el espíritu de sueño. Y resulta que el hermano era un celador que había salido de su trabajo para la escuela dominical. Y pregunto, ¿ese hermano necesitaba un exorcismo o una cama? Una cama. Ellos ven el diablo por todas partes. Todo se les vuelve un espíritu, guerra espiritual. La oración es una guerra. Para nosotros la oración no es una guerra, es un deleite. ¿Cierto? ¿Se acuerda de mis hijas con los enamorados? Hablar con el enamorado es lo mejor que hay, ¿cierto? El propósito de la oración en primera instancia es que, por eso oraba Pablo, entre otras cosas, hay un estribillo en Efesios que dice: por esta causa doblo mis rodillas, para que la iglesia comprenda la esperanza que Él nos ha llamado, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Que la iglesia comprenda, que la iglesia entienda. Antes de la confrontación viene la comprensión. De ahí esto de la identidad. Primero está el ser y luego el hacer. ¿Cierto que sí? Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Ahora dice y ahora va a decir lo que hacemos: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el neopentecostalismo tiene a Dios como un recadero nuestro, como un mensajero nuestro que satisface todos nuestros deseos, todas nuestras necesidades.
Nosotros acostumbramos orar por las necesidades, pero por las necesidades no hay que orar. Hay que orar es por los necesitados. Porque a veces el Señor pone las necesidades para que usted crezca. Y nosotros queremos que el Señor nos cambie las circunstancias. Y Él quiere es cambiarnos a nosotros. Y las circunstancias sirven para que mejoremos. Yo le decía a los hermanos, si usted se encuentra con una montaña, usted tiene dos opciones. Número 1, pedirle al Señor que quite la montaña. Número 2, pedirle al Señor fuerzas para subir y superar la montaña. ¿Cuál de las dos cree que responde el Señor? La segunda. Entonces, el neopentecostalismo no tiene nada de ver con nosotros. Si hay algo diferente, se llama neopentecostalismo. Nosotros no somos sincréticos. Nosotros no somos emocionalistas. Nosotros no somos antropocéntricos. Nosotros no somos pseudo cristianos. Nosotros somos cristianos. Completicos. De la cabeza hasta los pies. Oiga, yo me emociono. Bueno, la bendición produce emoción. Pero la emoción no produce bendición, ¿sí? ¿Cómo nos afecta la falta de identidad? ¿Cómo nos afecta? Bueno, la falta de identidad nos afecta en varios aspectos. Nos afecta en la parte sustancial. Sustancial. Porque fíjese usted que lo más importante es lo que somos. Lo que somos. Yo le quiero decir algo. Nosotros vamos a ser salvos por lo que somos. Y vamos a ser premiados por lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por lo que somos es que somos salvos. Somos hijos de Dios. Eso es lo sustancial. Quiere decir que la falta de identidad afecta nuestra esencia, lo que somos. Mire, hermanos, nosotros no estamos en la presencia del Señor. Nosotros vivimos en la presencia del Señor. Porque el estar denota temporalidad, pero el vivir denota permanencia. Hay un verbo en inglés que es el verbo to be, que traduce cero. Oiga, ustedes saben inglés, ¿cierto? Póngase en un 10 en inglés. Ser o estar. Pero entre nosotros ser y estar no es lo mismo. Yo les decía a los hermanos, no es lo mismo que usted le diga a su novia que está fea. Porque si le dice que está fea, ella se arregla. Pero si le dice que es fea, ya no tiene arreglo. Ya no tiene arreglo. Nosotros no estamos en la presencia del Señor, vivimos en la presencia del Señor. Entonces eso, la falta de identidad nos afecta sustancialmente y nos afecta formalmente. Mire, sustancialmente con lo que somos.
y formalmente con lo que hacemos. Hay personas que niegan al Señor por lo que hacen. Y le dicen, y usted luego no es que es cristiano, ¿y por qué hace eso? Entonces estamos negando nuestra identidad con lo que hacemos. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. ¿Cierto? Y luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean, que vean qué, vuestras buenas obras. Porque los hombres ven nuestras buenas obras, los hombres no pueden ver nuestro corazón. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero el que mira el corazón se llama Jesucristo. La gente no le puede ver a usted el corazón, pero sí le puede ver lo que hace. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿en dónde? En los cielos. Entonces, la falta de identidad nos afecta en el ser, nos afecta sustancialmente y nos afecta en el hacer, nos afecta formalmente. Mire, yo aprendí una lección, me confieso con ustedes. Mire, me tocó un día, porque había un congreso de escuela dominical, y resulta que uno de los predicadores, conferencistas, el hermano Reinel Galvis, y el hermano Reinel Galvis a última hora dijo, no puedo asistir. Y al director de ese tiempo de escuela dominical se le ocurrió, qué ocurrencia, que yo lo reemplazara. Y yo no tenía sino licencia general. Usted se imagina el susto que me dio. Reemplazar al hermano Reinel Galvis. Casi nada. Y me dio tanto susto que eso me dejó marcado. Hasta me acuerdo del título de la enseñanza, porque para título nosotros sí somos muy buenos. ¿Sabe cuál era el título? Una enseñanza viva, eficaz y perdurable. Tremendo título. Pero gracias a Dios, porque eso me permitió, en medio del susto, orar, estudiar, y fue la primera vez que yo entendí cuál es el reto más importante que tiene todo creyente. ¿Sabe cuál es? Conciliar lo que es con lo que hace. Porque hay personas que son y no hacen. Y hay otras que hacen y no son. En Medellín hay médicos manejando taxi. Son y no hacen. Y hay taxistas que se las tiran de médicos. Usted le dice que le duele la cabeza y le recetan. Los unos son y no hacen, los otros hacen. La Biblia habla de los exorcistas ambulantes. Ellos hacían, pero no eran. Pero Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El Señor cuestionó a los fariseos porque dicen y no hacen. Pero nosotros, jóvenes del distrito 17 y distrito 34, nosotros somos y hacemos por la gracia del Señor. Aquí hay una pregunta, hermano Fernando, dice, ¿cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo se edifica el pueblo de Dios? ¿Cómo se edifica un hijo de Dios? Uy, wow, ¿cómo se edifica? Bueno, se me viene a la mente un versículo. Subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos profetas,
apóstoles, corrijo. Ay. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros y a otros maestros. ¿Para qué? Para la edificación. Quiere decir que todos estos pastores que están aquí son instrumentos en las manos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que utilizan ellos como medio para edificar? La palabra de Dios. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene que poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Es decir, que si usted y yo le permitimos al Señor que a través de su palabra y de su espíritu edifique nuestras vidas, vamos a ir como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si usted quiere ser edificado en el ser, ¿cómo se perfecciona el ser? Tremendo eso. Es una pregunta. ¿Cómo se perfecciona el ser? ¿Quiere que les diga cómo? Bueno, igual les voy a decir. Mire, el ser se perfecciona con permanecer. Usted no tiene que hacer esfuerzos para perfeccionar el ser. Usted lo único que tiene que hacer es permanecer. Yo le pregunto, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un tigre para ser tigre? No, dígame la verdad. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un tigre para ser tigre? No, ninguno. Él es tigre. ¿Y qué esfuerzo tiene que usted que hacer para ser cristiano? Ninguno. Usted es cristiano. Usted es hijo de Dios. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un hijo de uno para ser hijo de uno? Ay, yo me voy a esforzar para ser hijo. No se esfuerce. Lo único que hay que hacer, valga el juego de palabras, para ser es permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, ahí ya viene el hacer, nada poder hacer. El ser se perfecciona con permanecer. ¿Y el hacer cómo se perfecciona? Con la práctica. Si usted hace una cosa hoy, la hace de una manera, pero si la ha hecho 1.000.000 de veces, la hace mejor. Ya la he hecho 1.000.000 de veces, ya sabe cómo es la cosa. Quiere decir que el hacer se perfecciona con la experiencia, con la práctica. Entonces, así es que se edifica la iglesia. Aquí dice en el capítulo 1 del versículo 26 y 27 en Génesis, se hace referencia a la creación del hombre. Luego en el capítulo 2 y el verso 7 también se hace referencia a lo mismo. ¿Qué explicación hay acerca de esto? Gracias, hermano. ¿Sabe que cuando leí esta pregunta recordé lo que nos pasó en la Argentina con una hermana y con un hermano? Ese hermano lo habíamos bautizado en el nombre de Jesús. Entre otras cosas, fue el primer argentino que el Señor me dio la bendición de bautizar. Él era oficial de prefectura naval, era abogado y era piloto. Y era
ateo. Después de 6 meses de estarlo enseñando, dijo, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Yo lo bauticé con una alegría. El día que me dijo eso salí llorando. No lloré delante de él porque me daba pena. Pero cuando salí nos pusimos a llorar con mi esposa. Resulta que él lo trasladaron para un pueblo que se llamaba Puerto Madryn. Y un día me llamó, me dijo, ay hermano, encontré un pastor, qué bendición, es atento, es formal y también es evangélico. Y después que yo empecé a preguntarle sobre el pastor, me di cuenta que era un pastor de la iglesia de William Marion Branham, que creen que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente y que de ahí nació Caín. Por eso hay hijos del diablo, dice. Y Señor. Y citan, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Entonces yo le dije, no, un momentico, ese no es un pastor con doctrina sana. Dijo, es que me tiene confundido. Él dijo que el Señor había creado al hombre 2 veces. Una en Génesis 1 y otra en Génesis 2. Nos viajamos en avión con el hermano Benjamín Solórzano y nos sentamos con ese pastor y el Marcelo Landi ahí para escuchar la posición doctrinal del uno y la posición doctrinal del otro. Bueno, quiero decirle que nos pasamos toda la noche compartiendo la palabra, pero el Señor nos dio la victoria. Cuando él planteó eso, yo recordé algo. El capítulo 1 es un relato genérico de la creación de Dios. El capítulo 2 es un relato específico de la creación de Dios. Se lo voy a decir de otra manera. El capítulo 1 de Génesis dice que el Señor creó al hombre. Y el capítulo 2 dice cómo lo creó. Por eso se aparece 2 veces. Porque aquí dice que lo creó y aquí dice cómo lo creó. El hermano Elkin Torres tiene una pregunta que se la pasé a él porque es del tema de él, ¿cierto? ¿O hay otras más de estas? ¿Qué hacer con esos jóvenes que se identifican más como esposos que como novios porque todo el tiempo están juntos, se unen en todas partes, 24 horas al día, 7 días a la semana? Un consejo, hermano Elkin. Creo que las mías ya se terminaron. Oiga, hermano, las mías ya se terminaron. Ah, ¿falta una? ¿Cuál es? Primero el hermano Elkin. Porque ya lo nombré, ya lo cité. Bendito el Señor. Un consejo, por favor, dice así. Bueno, son roles. El rol de esposo es distinto al rol de novios. El rol de compañeros de un comité, de estudio, de trabajo. Hay unas características que vinculan a ese ser en ese hacer. Ser novio, ser esposo, ser amigo, ser compañero de trabajo, de estudio. Y cuando nosotros mencionamos que mantienen más como esposos que como novio, pues de pronto el que hace la pregunta estaría diciendo en esa historia de esa pregunta otras cosas que no la dice, pero se supone uno, ¿no?
que habrá quizás no solamente el ir y venir o el estar juntos, sino cercanías que comprometan ciertos cambios de roles. Por ejemplo, Abraham le dijo a ese rey, ¿cómo era que se llamaba ese rey? Abimelech, que con la que él iba, que era Sara, no era su esposa, sino su hermana. Pero un día cualquiera, por la tarde me imagino, ese rey vio a Abraham no como hermanos, sino como esposos. Y él dijo que no podría tener ningún tipo de acercamiento con Sara, porque esas características, ese modo de ellos comportarse, no hacía parte del rol de hermanos, sino de esposo, de cónyuges. A uno sí lo define lo que hace. Entonces, si hay un comportamiento más como de esposo, vamos a imaginarnos aquí una cercanía física, o sea, muy adherido, o un toque que ya uno dice, pero eso no es como de papá con hija, ni de hermano con hermana, sino de esposo, ni siquiera de novio, de esposo. Hay muchos riesgos. Por ejemplo, vamos a hablar de uno. ¿Por qué un chico que tenga su novia no debiera besar a su novia, por ejemplo, en la boca? Un ejemplo. Porque la zona de los labios de la boca tienen muchos terminales nerviosos y están interconectados por todo el sistema nervioso periférico, por toda la zona erógena y los órganos sexuales. Y como el cerebro es el órgano más importante de las funciones sexuales, automáticamente va a activar muchos sectores que comprometen músculos, glándulas y activan la maquinaria sexual. Además, cuando ya hay liberación de testosterona, una parte donde la testosterona fluye es en la saliva. Y el intercambio de esos besos húmedos, el varón, que es el mayor productor de testosterona, transfiere a través de la saliva esa presencia de la testosterona y activa sexualmente a la chica que ni siquiera estaba pensando en eso. Y puede terminar en otros asuntos. ¿Cuál es el consejo? Busquemos el rol de novio. Y ahora, novios cristianos. Y cristianos y PUC. La identidad nuestra. Gloria a Dios. Si quiere más, venga en la tarde. En la tarde, identidad sexual. Ay, bendito. Dios mío. Lástima que me la voy a perder. Pero aquí quedan en buena compañía. Mire, hermanos. El Señor no está interesado. Digo esto para responder una pregunta, que es la última. El Señor no está interesado solo en que actuemos bien. El Señor está interesado en que seamos buenos. Porque no todo el que actúa bien es bueno. Pero el que es bueno, actúa bien. Entonces, a partir de esa premisa y de lo que habíamos planteado cuando afirmamos que el gran desafío de un creyente era conciliar, ¿qué cosa? Lo que es con lo que hace. Ahora, en el plano de lo que hace, casi siempre los jóvenes vienen a preguntarle a uno, hermano, ¿qué tiene de malo?
Y por ejemplo le dicen a uno, ¿qué tiene de malo el maquillaje? Bueno, la Biblia no habla de maquillaje. Y si lo habla en el antiguo pacto, ¿cierto? Los adornos, ¿cierto? Todas esas cosas que cita en el antiguo pacto. Pero entonces cuando el joven viene a preguntarle a uno qué tiene de malo, uno le dice al joven lo que le dijo un pastor de la costa a un creyente: no pregunte qué tiene de malo, pregunte qué tiene de bueno. Porque aquí ya superamos lo malo, aquí estamos en el buen camino, tenemos el buen pastor, tenemos la buena palabra, tenemos la buena profesión de nuestra esperanza, aquí todo es bueno. Y solo lo bueno se puede mejorar. Si usted mejora lo malo, se vuelve más. Si usted mejora a un ladrón, cuídese, porque le hace el robo perfecto. Entonces, la escala de nosotros, cuando las cosas no están taxativamente explicadas en la palabra de Dios, porque yo le pregunto, ¿dónde dice la palabra de Dios que no fume? Dígame la verdad, ¿dónde dice? No dice, ¿cierto? Pero sí dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que hay que cuidarlo. Y el cigarrillo y el fumar atenta contra la salud del cuerpo. Aunque no lo dice, hay algo como principio que nos orienta. Entonces, no preguntemos qué tiene de malo, preguntemos qué tiene de bueno. Porque de lo bueno, ¿qué sigue? Lo mejor. Póngase en un 10. Lo mejor. Porque solo lo bueno se puede mejorar. De lo mejor que sigue, lo excelente, póngase en un 10. De lo excelente que sigue, ¿qué sigue de lo excelente? De lo excelente sigue lo edificante. Hay cosas que no edifican. Y si usted no encuentra en la Biblia algo escrito sobre una práctica, pregúntese si esa práctica lo edifica a usted. Si lo edifica, hágalo. Si no lo edifica, deséchelo. De lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo excelente, de lo excelente, lo edificante, de lo edificante, lo conveniente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Pregúntele si eso lo edifica, si eso le conviene. Entonces, no se trata aquí de decir qué tiene de malo, aquí se trata de decir qué tiene de. Entonces, cada vez que usted vea algo que no está en la Biblia, páselo por ese filtro. Esta mañana decíamos que hay que pasar por el filtro ¿de qué? Entonces yo le estoy describiendo cuál es el filtro. ¿Cierto? ¿Cuál es el filtro? Lo bueno, lo mejor, lo excelente, lo edificante, lo conveniente. Y usted dirá, y se acabó, tengo otra. Lo dominante. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar. Si algo te domina, deséchalo. Si algo te esclaviza, deséchalo. Si algo se convierte en un hábito malo, deséchalo. Pregúntese no
solo el qué de lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Mire, voy a terminar diciéndoles que una joven recién bautizada llegó con areticos a la iglesia y todas las hermanas le cayeron encima. Y ella se sintió mal, se sintió cuestionada. Y se me acercó a mí y me dijo, pastor, dígame, las hermanas me dieron con el balde. ¿Usted qué me dice? ¿Qué opina de estos areticos que tengo yo? Le dije, mire, yo le voy a responder de la siguiente manera. No se preocupe por el hecho de que usted se puso areticos. Pregúntese por qué se pone aretes. ¿A quién le quiere parecer usted bonita? ¿A quién quiere usted agradar? ¿A quién quiere usted impresionar? Pregúntese eso y listo. Al otro día llegó sin aretes. Con el solo hecho de ella misma preguntarse por qué se lo ponía. Se ve que Dios trató con ella. Entonces aquí no tenemos un libro de prohibiciones. La Biblia no es un libro de prohibiciones. La Biblia es un libro de principios. Principios. De manera que usted no actúe pensando en la prohibición. Actúe basado en principios bíblicos. No piense en la ley, piense en la gracia. El que actúa por la ley, cuando la ley cambia, él cambia. El que actúa por principios, así le cambien la ley, él siempre será el mismo. Dos conductores iban por una avenida en su respectivo vehículo y el semáforo se puso en rojo y ambos se detuvieron. Ambos actuaron bien. Pero cuando le preguntaron al primero por qué se había detenido, dijo, porque hay un policía y si me paso me hace un comparendo. Y al otro le dijeron, ¿y usted por qué se detuvo? Dijo, porque llevo a mi esposa y a mis hijos. Y si me paso, le hago un daño a ellos, me hago un daño a mí mismo y le puedo hacer daño a alguien que venga en sentido contrario. ¿Cuál cree usted que actuó por la regla y cuál cree usted que actuó por el principio? El primero por la regla y el segundo, el que actuó por la regla el día que no está el policía, se pasa en rojo. El que actúa por el principio no necesita el policía. Él siempre se detiene. Que nosotros vivamos no por las reglas, que vivamos por los principios que están en la palabra de Dios. Adore al Señor con el alma, adórelo a Él, porque el Señor es bueno